buenas noches con todos, con todas. Siempre agradecida al Señor por permitirme este tiempo, darme la oportunidad de poder seguir compartiendo su palabra, su maravillosa palabra, y que es el deseo de mi corazón que pueda ser de edificación para tu vida espiritual. Es mi oración que el Señor, su presencia, la presencia de su Espíritu Santo, nos ayude en estos tiempos a ser sensibles a su voz, a ser de bendición para tu vida. Así que allí donde estás, vamos a hacer una oración sencilla. Le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra que es esa espada de dos filos y que penetre lo más profundo del alma. Que si en estos momentos estamos cansados, cargados, que sea tu palabra dándonos ese vigor, esas fuerzas que hoy necesitamos, Señor, en cada área de nuestras vidas. Dejamos que tu Espíritu Santo nos ministre, que sea Él el maestro de los maestros, guiándonos en todo momento. Señor, gracias por esta oportunidad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.
Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh. Bueno, con un poco de dificultades, pero el Señor, que es muy bueno, nos permite continuar, avanzar para seguir recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, en esta noche quiero traer una breve reflexión también. Hoy muy temprano, en un momento después de haber orado, me quebranté y al terminar la oración, el Señor me trajo a la mente una palabra, una promesa preciosa que se encuentra en el libro de Isaías. Que en esta noche esta palabra pueda también, así como tocó mi corazón y el Señor me recordó que Él es el soberano Dios, que Él está en el control de todo y que tiene cuidado de sus hijos, de sus hijas. Esa palabra que estás necesitando en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, pero que no estamos solas. El Señor está con nosotros y Él nos ayuda y nos da nuevas fuerzas. Así que el título de este mensaje es: quiero ser como las águilas. Quiero ser como las águilas. Estos textos bíblicos que hablaron a mi corazón se encuentran en el libro del profeta Isaías. En cuanto el significado de su nombre es Jehová es salvación. Jehová es salvación. Y al profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico o el profeta del Evangelio. Mesiánico porque él profetizó sobre la primera venida de Cristo. Su nombre se menciona alrededor de 20 veces en el Nuevo Testamento. Isaías, el profeta de Dios, ¿sí? Ministró tanto al pueblo o a la nación de Israel como a la nación de Judá. Quiere decir que él ministró, él fue un servidor, él fue un mensajero. Y ese mensaje fue especialmente a Judá, a la nación de Judá, que era el reino del sur. Su mensaje alcanzaba también a Israel, alrededor de Israel, específicamente a Jerusalén. Él proclamó la palabra de Dios en diferentes reinados, los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz, del rey Ezequías. Él estuvo en esos 4 reinados, ¿sí? Ministrando la palabra de Dios. El estilo de su mensaje fue tremendamente brillante porque hubo muchos matices en lo que es su explicación en cuanto a las profecías, mucho simbolismo, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es que su mensaje fue rotundo, ¿sí? Isaías venía de una familia de un lindo rango, quiere decir que fue una familia bastante importante,
Por ello que tuvo acceso a los reyes, en este caso al rey Ezequías, a quien también le dio una profecía. También podemos hablar que su mensaje abarcó casi 40 a 60 años. Quiere decir de que su servicio a Dios fue entre 40 a 60 años. Tremendo. Él estaba acompañado de algunos sacerdotes. Uno de ellos era el sacerdote Urías y el otro Zacarías. Sirvieron como testigos en ese momento. Isaías también tuvo 2 hijos, ¿sí? Y estos hijos tenían nombres bastante particulares. Los nombres de los hijos de Isaías llevaban un mensaje profético. El primer hijo se llamaba Sear Jasub, que quiere decir un remanente regresará. Y este nombre hablaba de esperanza, hablaba de restauración, pero esperanza a un pequeño remanente que volvería al Señor. El otro hijo se llamaba Maher Salal Hasbaz, que significaba apurándose al botín, corriendo a la presa. O sea, esto era un hombre de juicio, un hombre de advertencia por la desobediencia, por darle la espalda a Dios, ¿sí? Tanto Judá como Israel. Los enemigos se iban a levantar en contra del pueblo de Dios. Vendrían enemigos que destruirían, que saquearían, ¿sí? Tanto a Judá como a Israel. Isaías fue llamado por Dios y fue llamado ¿a qué? A profetizar, a profetizar. Y una de las características de Isaías es que fue un profeta que respondió al llamado inmediatamente, no titubeó como le pasó a Moisés, que dice que le cuestionó a Dios el llamado. Fue llamado en una época donde se había levantado la idolatría. El pueblo de Judá vivía en idolatría, vivía en injusticia, vivía alejado de Dios. Había tomado la decisión de alejarse de Dios. Había endurecido su corazón hacia el Señor. Muy triste. Por ello que el mensaje de Isaías era un mensaje de arrepentimiento. Él llamaba al pueblo al arrepentimiento. Llamaba al pueblo a que vuelvan a Dios y a que vuelvan a confiar en Dios. El ministerio de Isaías tenía 2 propósitos. Uno de ellos era advertencia, ¿sí? Una advertencia al pueblo sobre el juicio de Dios que era inminente, el juicio que venía. Jehová estaba descontento con ellos. También otro de los propósitos en cuanto a los mensajes del profeta Isaías era la esperanza, ¿sí? La esperanza. Él fue uno de los que anunció la venida del Mesías y también profetizó la futura restauración de Israel, que eso ocurrirá en el milenio. Esta advertencia al pueblo de Judá era no solamente apartarse de su desobediencia, sino que también tenía que tener un fin. El fin que deseaba Isaías era que el pueblo evite, ¿sí?, el desastre que se avecinaba y que se terminó concretando, ¿sí?, cuando entró Babilonia y destruyó Israel y el pueblo de Judá. Lamentablemente, todo esto ocurrió en la historia de los pueblos de Judá y de Israel. El pueblo se había apartado y lo más triste es que había puesto su confianza en alianzas vecinas, es decir, en alianzas humanas, en el hombre. Qué lamentable, ¿no? Cuando se confía en el hombre y no en nuestro Padre bueno,
en nuestro Dios Todopoderoso. Realmente tanto Judá como Israel habían disfrutado unos casi 50 años de prosperidad. Pero llegó un momento que algunos reyes, por lo menos los de Judá, comenzaron a tolerar cultos paganos. También comenzaron a levantarse los ricos, los que tenían mucho dinero, y comenzaron a oprimir a los pobres. Las mujeres comenzaron a descuidar sus familias por irse tras placeres carnales, deseos lujuriosos, abandonando la familia. Bueno, nada diferente a nuestros tiempos. Los sacerdotes en esos momentos se habían corrompido, los mismos profetas que estuvieron al servicio de ese reino que le había dado la espalda a Dios. ¿Sí? Bien, teniendo en cuenta todo esto, el propósito principal de Isaías fue sentar las bases de la esperanza y la promesa que en el futuro guiaría al remanente de Israel, ese pueblo que le fue fiel a Dios. También Dios fue fieles con ellos, porque Dios cumplió y cumplirá sus promesas con Israel, con su pueblo elegido. ¿Sí? Eso es para tenerlo en cuenta. Isaías tuvo el privilegio, así como también Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, tuvo el privilegio de mirar acontecimientos futuros, ¿sí? Las predicciones futuras. Él miró hacia adelante y vio la cautividad de Babilonia, ¿sí? De su pueblo, cuando fue cautivo. Esas profecías se cumplieron. Muchas de ellas se han cumplido. Muchas de ellas todavía no se cumplen. Se van a cumplir en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, una de sus profecías más tremendas la encontramos en el capítulo 7, que ya se cumplió. Capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Haciendo referencia al nacimiento del Señor Jesucristo. Esa profecía que fue dada alrededor de los 600, 700 antes de Cristo, se terminó cumpliendo en el siglo I. Las profecías de Isaías fueron tan veraces que se cumplieron en sus tiempos. La segunda venida de Cristo, que eso será cuando vuelva el Señor Jesucristo y lo envíe a Satanás al lago de fuego y azufre y a todos aquellos que lo han rechazado. Es una profecía que también se cumplirá. Él informa el tiempo futuro y el día del Señor. El día del Señor, el profeta lo menciona como el día del Señor o el juicio venidero o la ira de Dios, ¿no? Haciendo referencia a esos 7 años de tribulación con el anticristo como líder. También Isaías menciona el reino milenial. Sucederá después de la tribulación. Lo que habló mucho Isaías fue la gracia de Dios, ¿sí? Esa gracia de Dios para con Israel, para conservar o preservar a ese remanente de Israel. También su profecía central, poderosa, fue en Isaías 53. Allí, por ejemplo, se habla de un cuadro de lo que le tuvo que acontecer al Señor Jesucristo. Si leemos allí, por ejemplo,
desde el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, y podemos seguir leyendo los siguientes versículos, haciendo referencia al retrato del Señor Jesucristo. Él lo profetizó, vuelvo a repetirte, en el 600 antes de Cristo, y esto se cumplió en el 33, año 33 después de Cristo, en el siglo I. Quiere decir que todas las profecías de Isaías, muchas ya se cumplieron y muchas faltan en cumplirse. Y Isaías enfatiza mucho la fidelidad de Dios, ¿sí? La fidelidad de Dios. Ahí en 49 de Isaías, versículos 15 y 16, dice el profeta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo, esculpida. Delante de mí estarán siempre tus muros, haciendo referencia a Israel. ¿Sí? Aunque, como dice, ¿no?, la madre se olvide, Dios no se olvidará. Y así es, queridas, Dios no se olvida de los suyos. Dios no se olvida de los suyos. Teniendo en cuenta todo esto, quiero hacer referencia a este texto que habló a mi corazón. Isaías 40, desde el versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Quiero leértelo también en traducción lenguaje actual. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan, por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correrán sin fatigarse. Amén. Amén. Y la clave, queridas, es la confianza. La confianza en nuestro Dios. Miren, este pasaje es tremendamente poderoso. ¿Y qué es lo que nos transmite? Nos transmite consuelo, nos transmite fortaleza, nos transmite esperanza.
aún en medio de ese cansancio que tenemos, en ese cansancio humanos. Como siempre digo, nosotros somos débiles, somos frágiles y nos cansamos, pero dice que Él nos dará nuevas fuerzas, multiplicará nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Pero la fortaleza de Dios es divina y es total. Por ello que el profeta Isaías, cuando le hablaba al pueblo, que el pueblo estaba tremendamente desanimado, e incluso el pueblo había pensado que Dios se había olvidado de ellos, como nos puede pasar a nosotras, cuando venimos pasando prueba tras prueba, circunstancia tras circunstancia, quizás resultados de nuestros pecados, quizás las consecuencias que a veces nos quieren atajar y quieren frenarnos para no continuar, y que en lugar que nuestra fe crezca y que la duda se disipe, ese cansancio físico, espiritual, mental, nos azota. Y llega un momento en que pensamos, como el pueblo de Israel, que estaban solos, que estaban abandonados por Dios y que el Señor no los iba a atender. 39 capítulos del libro de Isaías, con sus profecías, con sus visiones, hablaron de la desobediencia de Judá, la desobediencia de Israel y la advertencia que el profeta le daba a estos pueblos, al pueblo de Dios, que ellos no entendieron, que ellos terminaron dándole la espalda a Dios de tal manera que lo que Isaías advirtió, profetizó, se terminó cumpliendo. Hermanas, hay promesas para nosotras. Cristo vuelve en algún momento, está profetizado. El Señor en algún momento arrebata su iglesia, nos lleva en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, dice la palabra. Tesalonicenses 1, capítulo 4. En la condición que te encuentres, el Señor llevará a los suyos. Llevará a todos aquellos que han confiado en Él. Por ello que hoy está la advertencia de entender que el Señor nos llama a caminar con Él, nos invita a caminar con Él, nos invita a creerle a Él. El pueblo se había desanimado, se sentía olvidado por Dios en medio de la prueba, pero allí el profeta los invita a levantar la mirada, a recordar quién es su Dios, el creador de todas las cosas, ese creador que no se cansa, como dice la palabra. Por ello nos dice el Señor, tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que Él es extremadamente inteligente de lo que nosotros podemos imaginar. Dios, el creador de todas las cosas, no se cansa, no se rinde, tiene el poder para renovar y dar nuevas fuerzas al que está cansado. Fuerzas cuando se nos agotan. Yo te contaba que muy temprano me sentí así, cansada. Dije, Señor, esto continúa, me satura. Me quebré delante de Él, le entregué mi carga y Él me trajo esta hermosa palabra. Los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. La pregunta sería, ¿estás confiando en Él plenamente?
¿Estás confiando un 100% en Él? Quizás tú me dirás, no, pero mira, Liliana, esto o aquello. Quizás estás confiando un 50% o quizás un 25%. Has puesto tu confianza en ti misma, que piensas que vas a salir adelante. A veces la confianza en lo que tenemos, en lo material. Quizás la confianza en alguien, en el hombre, ¿no? Hoy, con todo esto que se está dando en cuanto al IA, inteligencia artificial, de esto que nos ofrece la tecnología, ¿no? Pero acá el Señor nos dice, los que confían en mí, los que confían en el Señor. Miren, podemos tener muchos ejemplos. Pensemos en una lámpara. Una lámpara, cuando se queda sin energía, ¿qué pasa? Se apaga. Esa lámpara puede ser muy hermosa, pero si no se conecta a la fuente de energía, a la fuente de poder, su luz se apaga. No tiene luz. Así sucede exactamente con nosotros cuando no nos conectamos en esa fuente poderosa que es Dios. Nos apagamos, nos cansamos, nos desanimamos. Pero qué hermoso es saber que en medio de todo ello, en medio de una fe debilitada, en medio de ese desánimo, cuando nos apagamos, el hecho de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, permite que volvamos a Él. Él nos atrae. Él nos atrae. Por ello, querida, qué importante es tener una vida de oración, una vida de adoración, una vida de lectura de la palabra. ¿Estás separando ese tiempo para con Él? Ese tiempo es tu prioridad. Tiempo a solas con Él, donde le digas, Señor, quiero decirte algo. Cada día te amo más. Le estás diciendo que estás enamorada de Él, que cada día quieres enamorarte más de Él. Te estás tomando de estudiar su palabra. Porque no solamente es leer un texto, es estudiar su palabra. Es conocerlo a Él a través de su palabra. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, ilumina nuestro entendimiento para conocerle. Queridas, el Señor no nos pide que seamos tan fuertes todo el tiempo. El Señor nos pide que no nos apartemos de Él. Porque en medio de nuestras debilidades, su poder actúa para con nosotras. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes que cuando Isaías dice que los muchachos se fatigan y se cansan, eso está totalmente demostrado? Nosotros los seres humanos tenemos un límite, aún los jóvenes, por más jóvenes que sean, se cansan, se fatigan, llegan hasta un tope. Hasta los más fuertes se les acaban las energías, se agotan. Pero qué hermoso es saber que en medio de todo ello, cuando Isaías dice que este pueblo está abatido, también de la misma manera compara a ese pueblo con el águila. Y así, queridas, así cada una de nosotras debemos de ser como el águila. El águila es un ave que no se rinde,
no se rinde al cansancio. Todo lo contrario, es allí, en medio del desgaste, donde él eleva sus alas y vuela alto. En medio de las tormentas, el águila, si hay algo que hace, es no huir de las tormentas. Cuando siente el viento, lo que hace es levantarse. Si nos imaginamos nosotras cuando vienen las tormentas, las pruebas, ¿qué hacemos muchas veces? Nos deprimimos, nos cerramos, nos escondemos. ¿Cuánto tenemos que aprender del águila? El águila abre sus alas y deja que el mismo viento la eleve por encima de las nubes. Queridas mujeres, así actúa Dios con aquellos que confían en Él. Así actúa Dios con aquellos que esperan en Él. ¿Sabes que el Señor no nos va a quitar las pruebas? Porque la prueba nos sirve para que nuestra fe aumente. Pero lo que sí hace el Señor es darnos nuevas fuerzas para volar por encima. Encima de los problemas, para ver desde otra perspectiva el problema y no dejar esperan en Él. ¿Sabes que el Señor no nos va a quitar las pruebas? Porque la prueba nos sirve para que nuestra fe aumente. Pero lo que sí hace el Señor es darnos nuevas fuerzas para volar por encima de los problemas, para ver desde otra perspectiva el problema y no dejarnos arrastrar por los vientos, por las circunstancias que se presentan, circunstancias negativas. Aunque como seres humanos nos cansamos, aunque el más fuerte se rinde, los que esperan en Jehová se renuevan como el águila. Así los hijos de Dios en medio de las tormentas deben de elevarse y deben de mirar los problemas desde una perspectiva alta, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que hace maravillas. Dice en el versículo 22, Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como las plantas, como esas plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Nuestro santo Dios afirma: con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarme a mí. Por ello que Isaías dice en el versículo 26, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. ¿Por qué te quejas, oh pueblo? ¿Por qué crees
que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Amén. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios todopoderoso. Y termino con esto. A ti, querida hermana, querida amiga, querida mujer, como a todos nos puede pasar, a veces llegamos al límite. Sentimos que ya no damos más y que ya no nos queda nada para seguir. Pero quiero recordarte que a través del profeta Isaías, Dios nos recuerda algo muy importante y muy hermoso, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor no se cansa de ayudarte, ni se olvida de ti. Él ve nuestras lágrimas, esas lágrimas silenciosas. Él ve nuestro deseo de seguir y de continuar, aunque quizás nadie lo note. Que sea la palabra de Dios hablando a tu corazón, que confíes plenamente en el Señor. Porque dice claramente, y es Dios el que lo promete, recibiremos nuevas fuerzas. Él multiplicará las fuerzas del que no tiene ninguna. Que el Espíritu Santo, que sea el precioso Espíritu Santo, llevándote como me lleva a mí a confiar plenamente en Él. ¿Acaso no nos conocerá a nosotros? Dice que ni siquiera un cabello que se cae al suelo, Él las ignora. Él lo sabe todo. Oh Padre, gracias. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Si en medio del cansancio y del agotamiento hemos dejado de confiar en ti. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, donde la fe está cada vez más débil. Ayúdanos, Señor, a entender, solo en ti encontramos las fuerzas suficientes para continuar, entendiendo que tú tienes todo bajo tu control. Damos muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.